¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra transición? Transición. ¿Ok? Bueno, la palabra transición habla precisamente es pasar de un estado a otro. ¿Ok? Digo que está a tu lado. Eso necesitamos algunos. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto, dejó de ser esclavo físicamente, pero no transicionó. Físicamente salieron solamente del lugar, pero en su corazón y en su mente continuaron siendo esclavos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Transicionar. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá la gloria de Jehová. Fíjate, está hablando, vamos a ir a Juan capítulo 3, por favor. Jesús está hablando de algo bien poderoso, ¿no? Porque nacer de nuevo nos impide ver la gloria de Dios. O sea, no nacer de nuevo o no transicionar nos impide ver la gloria de Dios. Nicodemo no entendía lo que Jesús le había dicho porque los judíos o los fariseos de aquel tiempo no habían transicionado. Se quedaron con las tradiciones y eso las aplicaban más que los mandamientos de Dios. Por eso Jesús les dijo: yo hoy les doy un nuevo mandamiento. Y en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y párenle de contar. ¿Eso se llama qué? Transición. Jesús vino a cambiar la mente y él dijo: yo he venido a que se cumpla la ¿qué? La ley. ¿Quién fue el cumplimiento de la ley? Jesús. Y él trajo un nuevo cambio. Y en el nuevo cambio es la gracia y la misericordia de Dios van primero, man, antes que el juicio. Y muchos se han quedado con el juicio, pero se olvidan de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque eso él vino a hacer un nuevo ¿qué? Pacto. O sea, vino a hacer una transición. ¿Estás aquí? Dice Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Mira, este hombre era un principal entre los judíos. Era una persona de renombre. Era alguien que conocía la ley al pie de la letra. Entonces, dice el verso siguiente que este vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Fíjate cómo le dice primero: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él estaba reconociendo que Jesús había venido de parte de Dios a hacer cambios. Como maestro significa enseñar. Amén. O sea, a dar una nueva enseñanza. Él lo está reconociendo. Entonces le dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién, con él. Entonces le dice Jesús: nada tiene que ver lo que Jesús le contesta con lo que Nicodemo le estaba preguntando, ¿no? Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ojo ahí que dice, no puede ver. Pon atención ahí, amado, porque a veces se nos van esos pequeños detalles en la palabra, pero tienen una gran importancia. Y aquí Jesús le está diciendo: porque nadie puede ver el reino de Dios si no naciere ¿de qué? De nuevo. Y después le dice Nicodemo: a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y qué? Y nacer.
¿Y qué le contesta Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Fíjate, ese es algo diferente. ¿No puede qué? Entrar. Pero Jesús está dando dos partes de aguas ahí. Uno es ver el reino. Y otra, entrar. Para entrar está diciendo el que no naciere del agua y del qué? Y del Espíritu. Pero para ver es el que no naciere de qué? De nuevo. El que no transicione, el que su vieja naturaleza no haya cambiado, no podrá ver el qué? El reino. Si nosotros no quitamos hábitos que adquirimos antes de estar en el reino, antes de venir a Jesús, no podremos ver la manifestación de su gloria sobre nuestras vidas. Eso se llama transicionar, cambiar de un estado a otro. Y eso se refiere no solo a lo que hayamos hecho mal allá, sino hasta nuestra manera de pensar. También tiene que cambiar. Jesús, ¿se acuerdan que les dijeron diente por diente, ojo por ojo? Pues yo les digo esto: amen a su prójimo. Pero antes era así el que pecaba. ¿Por qué le llevaron a María Magdalena a Jesús, amado? ¿Y qué le dijeron? Señor, la ley dice que los adúlteros deben de morir ¿a qué? A pedradas. Fíjate cómo lo estaban tentando a Jesús. Le dijeron, ¿tú qué dices? Jesús no les dijo nada. Solo se inclinó al suelo y comenzó a escribir los mandamientos de la ley, hermano. Cuando ellos vieron lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo, las piedras de ellos cayeron, porque Jesús les dijo: el que está libre de pecado, que tire la qué? La primera. Y le dice a María Magdalena: ¿dónde están los que te acusaron? Ni yo te condeno. Ahora vete y fíjate, y transiciona. ¿Ahora qué? Vete y qué, y haz cambios. Cambia el estado de prostituta a ser una mujer de qué? De bien. ¿Qué hubiera pasado si un servidor no hubiera transicionado, amor? Solo sería el mismo delincuente, pero conociendo de Dios. Hola. ¿Y cuántos delincuentes hay que conocen de Dios y matan en el nombre de Dios y se encomiendan a Dios para ir a hacer lo malo, amor? De nada nos sirve que está a tu lado, de nada te sirve que conozcas a Dios si no haces cambios. ¿Qué necesitamos hacer? Cambios, transición. Salir de un estado ¿a qué? A otro. Transiciones en Jesús cambia tu lamento ¿en qué? En gozo y tu tristeza en baile. Te saca de un estado y te pone ¿en qué? En otro. Dice ahí, porque lo que es nacido de carne, o sea, lo que no cambia de estado, se queda en el mismo, amado. ¿Sí estamos aquí? Sí, amén. Mira, si la gente viene a la iglesia y no hay cambios en ellos, solo están perdiendo su tiempo. Y la palabra no la están poniendo por obra, porque todo aquel que viene a la iglesia de Cristo debe de hacer cambios. Porque la misma palabra provoca que transiciones. Que salgas de un estado ¿a qué? A otro. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, amado. Cambios. Y a veces es fuerte, a veces te consuela, a veces te exhorta, a veces te corrige, a veces te abraza. Pero todo es con un propósito, cambiar de un estado a otro. Él nos sacó de las tinieblas, transición, a su luz ¿qué? Y le dice a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el verso siguiente: no te maravilles que te dije, os es necesario ¿qué? Nacer de nuevo.
¿Por qué Jesús le está dando esa cátedra a Nicodemo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sabes a quién le reveló Juan 3:16 el Señor? A él. ¿Sabes a quién fue Jesús el que le dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Fue Nicodemo. Con ese con el que está hablando, hermano. Y luego le dice ahí, regrésame al verso donde estábamos: Dios te va a hablar esta noche y es necesario que a partir de hoy vas a tener que hacer un cambio, hermano. Una transición si quieres ver su gloria. Amén. Dice: no te maravilles que te dije, os es que, ojo, os es que necesario. Y conmigo, es una necesidad. Es una necesidad. Para mí. Hay gente que quiere ver gloria, quiere ver mano de Dios, quiere ver milagros, prodigios, señales, pero no están dispuestos a cambiar, hermano. No están dispuestos a salir del estado en el que están a otro, porque Jesús te impulsa a que hagas cambios. Mira, Jesús llamó a Pedro siendo un pescador, hermano. Pedro era arrebatado, impulsivo y violento. Pero Jesús lo llamó a una transición, a un cambio de vida, a una transformación en su ser, hermano. Y eso es a través del proceso. Pero hay gente que lleva años en las iglesias y siguen siendo los mismos mañosos, siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos pecadores. Entonces, ¿de qué sirve que Jesús murió en la cruz, hermano? ¿El sacrificio de nuestro Señor entonces fue en vano? No. La misma palabra dice, hermano, que es imposible que los que una vez fueron están, dice así, permítame, déjame la recuerdo. Está en Hebreos. Creo que es el capítulo 4. Ya lo busco aquí. Pero antes de eso te voy a decir una cita. Dice la misma palabra, que si Jacob, Isaac y todos ellos hubiesen estado pensando, fíjate, en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver. ¿A qué se refiere esa palabra? Súbele poquito al micrófono acá. ¿A qué se refiere esa palabra? A que si ellos no hubieran transicionado en su mente, hubieran regresado. Si su mente no hubiera cambiado y hubiera creído en las palabras que el Señor les dijo, que ellos eran extranjeros y peregrinos en este mundo, entonces ellos hubieran regresado de donde hubieran salido. Dice, voy a ir rápidamente. Bueno, ahorita que recuerdo, regrésame a Juan, dice, el verso 8, ahorita les digo la cita, amén. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel, bájale poquitito, así es todo aquel que es nacido del ¿qué? Del Espíritu. Dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué Jesús le contesta? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Se sorprendió Jesús, hermano. Dijo: entonces, ¿qué le están enseñando a mi pueblo? Mira, Dios le dijo: levanten una serpiente de bronce en el desierto para que ya no les muerdan las serpientes. Empezaron a adorarla. El Señor manda a un profeta para que la derribe, lo querían matar. Cuando esa serpiente solamente era proféticamente el levantamiento de Jesús entre el cielo y la tierra, hermano. Y ellos ya empezaban a adorar la serpiente. Y Dios hizo una transición. ¿Qué hizo? Cambió el estado, les tumba la serpiente para que no la puedan adorar. Y cuando Dios los estaba llamando a una transición, quieren matar al profeta, hermano.
Porque hacer cambios cuesta. Duele, amado. Dile que está a tu lado, pero es necesario. Es necesario. Y Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. Dice el verso siguiente. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro ¿qué? Nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las ¿qué? Las celestiales? Dice el verso 13. Nadie subió al cielo. Fíjate, Jesús ya le está hablando en futuro, hermano. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en ¿dónde? ¿Y dónde estaba Jesús? Y dice el verso siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. O sea, iba a haber cambios, iba a haber una ¿qué? Una transición. Jesús no se iba a quedar siempre en el estado de hombre, tenía que subir a ser glorificado para que nosotros alcanzáramos salvación, amado. Porque si no, Jesús se hubiera quedado en la tierra para la victoria, pero la victoria no estaba aquí. Jesús tenía que volver, cambiar de un estado ¿a qué? A otro, de muerte a vida. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida ¿qué? Y después empieza a decir, de tal manera Dios hizo un cambio, una transición. Se hizo hombre, dejó de su estado celestial y envió a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué cambio hizo Jesús? Dejó su gloria y se hizo carne. Y anduvo entre quienes, entre nosotros. Y ese cambio lo llevó a un cambio mayor, a ser exaltados a lo que ya me está a tu lado, necesitas hacer transición. ¿Estás aquí? Y entonces le empieza a decir el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no, fíjate, dice que crea, no, dice, para todo aquel que en él cree. El que cree en Jesús no se va a perder, amado. Mas tenga la vida ¿qué? Eterna. Y dice, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Está hablando de que el mundo va a cambiar, va a ser una transición de muerte a vida. ¿A qué está llamando el Señor al mundo a través de Jesús? A hacer un ¿qué? Un cambio. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios. Pero Dios viene a través de Jesucristo y los invita a hacer una transición. Y los que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha hecho libres por la sangre de su Hijo. Amén. Pero para permanecer en ese estado necesitamos hacer cambios. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de ¿quién? De Dios. Esta es la condenación. Que la luz vino al ¿qué? Ok, y el mundo no quiso transicionar. ¿Sí estás aquí? ¿Qué no quiso el mundo? Transicionar. Cuando la palabra dice ahí, amaron más las tinieblas que la luz, está hablando que la gente no quiso hacer cambios, hermano. Mira que está todo, si no quieres hacer cambios, ahí te vas a quedar. Porque hay cosas que Él ya hizo y otras que nos corresponde hacer a nosotros, hermano.
pasar de un estado a otro ya no le corresponde a él. Y conmigo me corresponde a mí. El ya no volver al mundo a hacer lo que hacíamos en el mundo, ¿a quién le corresponde permanecer ahí? A nosotros. Y luego muchos dicen, Señor, no me tientes. El Señor no tienta a nadie, hermano. Nosotros somos los mismos que engañados por nuestra propia concupiscencia, ahí vamos de nuevo. ¿Por qué muchos jóvenes vuelven a caer? Porque vuelven a los mismos ¿qué? Lugares. ¿Sabes? ¿Por qué un servidor me ha mantenido de pie? Porque al principio que yo no me sentía tan fortalecido, dejé de buscar a los que se juntaban conmigo. Y cuando yo los veía que estaban adelante tomando y todos reunidos, agarraba y le daba la vuelta a la manzana. Yo me encerraba en mi casa, ponía mis alabanzas y me ponía a leer la Biblia. Y le decía a mi mamá, si vienen a buscarme, dile que no estoy, que me fui a China, a Europa o a donde sea, pero dile que no estoy, porque yo no quería un qué. Cambio. Y hasta la fecha, después de 10 años, me he mantenido porque quiero mantenerme en ese cambio, man. Porque sé que ese cambio me ha llevado de una gloria a otra gloria. Pero tuve que salir de un estado a otro. ¿Cuántos quieren ver gloria? Sí. Debes estar dispuesto a salir de un estado a otro. El mismo Señor le dijo a Israel, con las mañas que venían de Egipto, no entren a Canaán porque van a contaminar la ¿qué? La tierra. Transicionen, hagan ¿qué? Hagan cambios. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Hablaba yo con un joven y me decía, me hablaron de mi antiguo trabajo y me dijeron que me ofrecían tanto y le dije, pero no quiero perder a mi familia. Y dije, gloria a Dios. Eso habla de que en ese joven ya hubo una transición, ¿no? Aquí en su mente y en dónde? En su corazón. Y que entonces el dinero ya no es una prioridad. Mira, si yo no hubiese transicionado, yo pasé un proceso económicamente cuando llegué a Cristo bien tremendo, mamá. Y llegan y me ofrecen así $20,000. Y me dicen, ya me dijeron que Ana Zapata, vamos a comprarte un carro del año. Y yo todavía me acuerdo, 20 pesos en la bolsa. Y le regreso su dinero. Y saco mi billete de 20 y le digo, prefiero traer estos 20 pesos y conservar la paz que tengo en mi corazón que recibir de eso, porque de ustedes no necesito nada. Pero si yo no hubiera cambiado y ante la necesidad, y vamos. Pero Dios haya provocado en mí. Porque Él es el que produce el querer como el qué, como el hacer. ¿Cuántos ya se han cansado de varias situaciones? A ver, levanten su mano. Y luego, si ya te cansaste, ¿por qué no haces cambios? ¿Por qué no transicionas? Hola. Se quedan pensando, sí, necesitamos hacer cambios y decidir. Por eso Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será ¿qué? Firme. Está hablando de cambios, pero que los mantengas y sobre ella te resplandecerá su luz. A ver, léelo ahí. Hoy te tienes que ir con la determinación de hacer cambios, hermano. Y si Dios está hablando esta palabra es porque algo nos sabe o algo nos ha visto. Un aplauso a Dios. Mira, dice la palabra ahí,
determinarás a sí mismo una cosa. ¿Y esta te será qué? Firme. ¿Qué te dije que significaba la palabra firme? Hace unas cuantas enseñanzas. Ok, se la digo. Que es estable. No se mueve al estar bien apoyado. Una, que es constante y no se deja dominar ni abatir. O sea que si ya transicionó, no vuelve. Hola. Que si ya transicionó, ¿no qué? No vuelve, amado. No regresa. Pero y te voy a decir otra palabra que dice: maldito el que toma el arado y voltea hacia atrás. El arado es para darle para el frente, hermano. Ya, dile que está a tu lado. ¿Seguro que quieres seguir en Cristo? Porque aquí no existe la reversa, hermano. Puro para adelante. Sigue, continúa. Cambios, transición. ¿Y un estado a qué? A otro. Tú no te puedes pasar toda la vida lamentándote por lo que pasó hace años, amor. Eso ya quedó en el pasado. Si te sigues lamentando es que no has transicionado. Y hay otros que viven de glorias pasadas. ¿Qué festejamos aquí cada 16 de septiembre, hermano? La independencia de México. Pero eso es una gloria pasada. ¿Qué necesita México? Cambios. Una transición. La independencia fue hace 200 años, amado. Y no nos vamos a mantener de glorias, ¿qué? Pasadas. México tiene que transicionar a un cambio para que pueda ver la gloria de Dios, amado. ¿Nacer de qué? De nuevo. Hay gente que tiene años en la iglesia de Cristo y no ha nacido de nuevo, no ha transicionado, amado, y no puede ver la gloria de Dios. Ver su gloria y su respaldo, ya te lo dije, su cobertura, su mano, su bendición. Y luego llega alguien que se endereza, que hace cambios. Dios lo bendice. ¿Y por qué ese sí a mí no? ¿Por qué será? Dios está abierto para todos. Sus riquezas están abiertas para todos. Dígame. La palabra es clara. Tú no puedes permanecer siendo un niño. Porque dice la palabra que cuando el heredero es niño, búscame. Nada difiere del esclavo. Pues aunque es señor de todo, no puede tomar qué. Mientras que muchos seamos niños, no transicionemos de ese estado y alcancemos una madurez, amor, no tendremos entrada a los recursos del reino, porque continuaremos siendo ¿qué? Niños. ¿Qué dice ahí? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de qué? De todo, verso siguiente. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el qué? Por el poder. ¿Herramientas? Mira, Jesús quiso entrar en escena a los 12 años. Se les perdió. Y Jesús a los 12 años les estaba dando unas cátedras a los fariseos en las sinagogas. Les preguntaba, pero él mismo les contestaba. ¿Para qué les preguntaba? Para enseñarles. Porque cuando le contestaban, él los corregía. Pero Jesús tenía 12 años, hombre. Y cuando llega José y María por él y le dicen: Jesús, ¿qué haces aquí? ¿Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sí, pero no era su jefe. Y entonces el Señor lo saca 18 años de cena. ¿Cuántos años? 18. Porque Jesús necesitaba salir de niño, madurar, llevando la transición normal del
en ese estado. Dile que no te puedes quedar en el mismo estado. Tienes que cambiar. ¿Cuántos te han escuchado la frase que dice, es que yo así nací y así soy? No, ni así naciste ni así eres. Así te hiciste. Pero Dios te quiere regresar a tu estado natural. ¿Sabes que vamos de regreso a nuestro origen? Que no es que vayamos a algo que desconocemos. No. La bendición ya era algo en nuestras vidas, pero la perdimos y Dios está haciendo que volvamos a ella. Pero para volver a ella necesitamos transición, necesitamos cambio del estado de pecado a un estado de santidad. ¿De muerte a qué? A vida. Así veremos su mano, man. ¿Qué cosas o no? Pero dar un aplauso a él. Mira, Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Qué le dijo Jesús entonces a Nicodemo? Tienes que transicionar, mi chavo, con lo que tú te quedaste atrás. No, pues con razón mi pueblo está así. Se quedaron con lo que? Con lo de atrás. Por eso Jesús les dijo, no, hombre, ustedes, ellos, y se levantaban el cuello, nosotros somos linaje de Abraham. Los fariseos. Y Jesús les dice, si ustedes fuesen linaje de Abraham, las obras de su padre harían. ¿Qué estaba hablando Jesús? Ustedes no han transicionado, no es su padre Abraham. Más bien ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque las obras de su padre hacen o aman hacer. ¿Quieren un título? Fíjate, ¿quieren un qué? ¿Qué quieren ellos el título? Hijos de qué? Porque sus hijos de Abraham. Yo no veo cambios de hijos de qué. ¿Hijos de Dios? Yo no veo cambios de hijos de qué. De Dios. ¿Sabes que el título de hijos de Dios no lo llenamos? Nos queda así como que. Pero Dios quiere que lo alcancemos. Que alcancemos la estatura del varón que perfecto, que es Jesucristo. Por eso Jesús dice que lo que es nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es, y el Romanos dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al qué? Al Espíritu. Está hablando de gente que ya transicionó. Gente que salió del estado carnal al estado qué? Espiritual. Que ya no satisface los deseos de su carne, sino alimenta los deseos de su espíritu. Queremos gloria, nos va a costar, hermano, hacer cambios. Nicodemo se quedó patinando y le dice, no, a ver, explícame eso. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de qué? Del agua y del espíritu, no podrá entrar al qué? Al reino. Jesús le estaba hablando del reino y Nicodemo estaba pensando en la barriga de una mujer embarazada, man. Por eso le dijo, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Jesús le estaba hablando del reino. Le estaba diciendo, el que no salga del estado de pecado, el que no salga de ese estado al estado de espíritu, no podrá entrar ¿a dónde? Al reino. El que no cambie, el que no transicione, no podrá ver el reino. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Porque ver el reino no habla de un futuro, es un presente, hermano. Juan lo dice en el capítulo 1, y vimos su gloria. Está hablando del presente. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué? Y de verdad.
Necesitamos cambios. Dile que está a tu lado, necesitamos cambios. Urgente. Palmas, palmas, a ver. Dios es maravilloso. Mira. Levítico 18, verso 1. Fíjate lo que le dice Dios a Israel. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, verso 2, y diles: yo soy Jehová vuestro ¿qué? Vuestro Dios. Dice el verso: no haréis como qué. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. ¿Qué le está diciendo? Lo que hacían antes, ya no lo caen, ya no lo hagan. Y después le dice: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Está hablando de la gente de ahí, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus ¿qué? En sus estatutos. Verso siguiente dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro ¿qué? ¿A qué está invitando Dios al pueblo de Israel? ¿A hacer qué? Cambios. A sujetarse a los cambios que Dios les iba a ordenar. Ya no podían hacer como hicieron ¿en dónde? En Egipto. Ni tampoco podrían hacer como hacían en Canaán, no ellos, sino los moradores de ahí. Sino que ahora harían como Él les mandaría en base a sus ordenanzas y sus estatutos y sus mandamientos, amor. ¿A qué quería el Señor llevar a Israel? A un cambio. Por eso la misma palabra nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta. Está hablando de una transición, de un cambio de mentalidad, amor. Con la mente te la que se ha tratado, con tu mente terrenal. No podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Con esa manera de pensar que teníamos antes de conocer a Jesús. Porque a veces las cosas que Dios hace están para locos. Y Dios hace cambios de repente. Mira cómo era la transición de Él, que iban marchando todas las tribus y de repente se detenía la nube y ¡pum! Todos ponían las carpas, levantaban el tabernáculo y todo, y apenas iban terminando y se movía la nube. Transición. ¿Qué les quería enseñar Dios a través de eso? Que estuvieran dispuestos a hacer cambios cuando fuere. Y claro, también la obediencia. Pero lo principal es que debían de estar atentos a los ¿qué? A los cambios. Pero imagínate a los de Israel: ¡ay, Señor, si apenas acabamos de qué! De poner. Mira, esta es igual a que acabas de salir de una, cuando ya estás en qué. Y dice: Señor, pero si... Y apenas como que agarraste un poco de aire. Dice el Señor: cambios. Ahorita no es tiempo de descanso, a darle. No es tiempo de relajarse, Señor. Ya quiero salir de esta para tener paz. Dice el Señor: no, cambios. No puedes mantenerte en el mismo ¿qué? En el mismo estado. Hay gente que Dios la va a tener que mantener ocupada porque no puede mantenerse en el mismo ¿qué? Estado. Necesita estar en constante cambio. Mira, el Señor les dijo a ellos
Yo soy Jehová vuestro ¿qué? Vuestro Dios. Eso se le llama soberanía. La autoridad de Dios sobre nuestras vidas es indiscutible, ¿no? Si yo lo estoy ordenando, ¿quieren bendición? ¿Hagan qué? Cambios. ¿Por qué Dios les estaba pidiendo cambios a Israel para entrar a Canaán? Porque lo que los llevó a estar esclavos en Egipto 400 años, tenían que quitarlo de sus vidas para que no volvieran, y lo quitaron. ¿Cuántos duraron más? 70 en Babilonia. ¿Por qué 70? Porque no ¿qué? No transicionaron. ¿No hicieron qué? Cambios. Y los que salieron de Egipto no transicionaron al grado que cayeron muertos, todos en el desierto. Duraron 38 años dándole vueltas a un monte porque no cambiaba su manera de pensar, no cambiaban sus mañas, no cambiaba nada más. Y lo único que sucedió es que Dios esperó a que naciera la otra generación, ¿no? Y mientras esos años se mantuvieron dando vueltas al mismo monte, ¿no? Porque no querían hacer qué? Cambios. Entonces cuando la nueva generación sale, muere Moisés. Y entra en escena Josué. Y le dice, mira, yo le di a mi siervo Moisés mandamientos. Mantente en ellos. No te apartes de ellos ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo eso a Josué? Porque lo mismo que le había enseñado a Moisés, que lo llevaría a la bendición, lo mismo era para ellos y lo mismo es para nosotros ahora, hermano. Si queremos bendición, tendremos que hacer cambios. ¿Cómo pensaban los discípulos de Jesús? ¡Señor! ¡Levántate! Que morimos. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Hasta cuándo estaré con quienes? ¿Hasta cuándo van a cambiar de incrédulos a hombres de fe? Eso fue lo que Jesús les dijo. Cuando les dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres de poca ¿qué? ¿Qué les estaba dando a entender Jesús? ¿Hasta cuándo cambiarán su incredulidad? ¿Por qué? Por fe. Había tanta incredulidad que ¿qué pasó con Tomás, amado? Le dijeron y no creyó. Aún su mente y su fe y su incredulidad no había cambiado en fe, amado, hasta que no vio a Jesús. Y Jesús mismo le da la chance de que meta su mano y le dice, mira Tomás, bienaventurados los que oyeron y ¿qué? Y creyeron. Los que no vieron y creyeron, dice la palabra. ¿Sabe qué le dijo? Tú eres uno de esos. ¿Y tuviste necesidad de qué? De ver, ¿para qué? Para creer. Pero mira, el Señor no nos dejó que se quedaran en el mismo estado. Dios no nos deja en el mismo estado. ¿El agua permanece en el mismo estado? No. El agua está en constante ¿qué? Transición. De sólido a líquido y de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido. Pero no se mantiene en el mismo ¿qué? En el mismo estado. Siempre se está ¿qué? Moviendo. La misma tierra está siempre en constante ¿qué? Movimiento. Dan un aplauso a Dios. Mira, cuando Dios nos vea que estamos bien a gusto en el estado que estamos, Él nos va a mover algo para que salgamos de ese estado. Mira, mientras que las cosas no van bien, no van mal en muchos, no les preocupa nada. Ni se acuerdan de quién. De Dios. Pero nomás se sacude el asunto
estaba Job, hermano? A gusto en el estado que qué estaba. Él ya se había acostumbrado a todos los días llevar la ofrenda por los números de sus hijos, ver a sus hijos de fiesta todos los días, y estarle diciendo: Señor, esta ofrenda es por si mis hijos pecaron contra ti. Pero Dios lo sacó de ese estado, hermano. Y si te das cuenta, utilizó el diablo para sacarlo de ese estado. A Job. El Job estaba bien tranquilo y de repente, sin hijos, sin dinero, enfermo y con una mujer incrédula. Pero Dios lo sacó de ahí. Porque la manera de pensar de Job ya se había estacionado. Y creía que sabía mucho y que el Señor le enseñó que no sabía nada. Amén. Porque Dios buscaba y le regresó todo lo que le fue quitado. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Para sacarlo del estado en el que él estaba, hermano. Él estaba cómodo. Mira el que está a tu lado, ¿quieres? ¿Estás cómodo? Prepárate. Porque te ama, te saca de ese estado. Elías quería salir del estado en el que estaba. Mira, de gloria transicionó a depresión. ¿Cómo estaba Elías con los profetas de Baal? No, y el Dios que conteste con fuego, ese que es el Dios de los dioses, y nada, que no sé cuánto, y les corta la cabeza, y de repente le mandan un mensaje que lo cambió de estado, hermano. Te voy a cortar la cabeza como lo hiciste con uno de ellos. Así me perjuren los dioses que te pongo igual. Y el que era el profeta del fuego se fue abajo de un enebro a dejarse morir. Pero como Dios lo amaba tanto y era su siervo, le envió un ángel. Y le dice: come y bebe, levántate. Se vuelve a quedar dormido. Y otra vez vuelve el ángel y le dice: come y qué. Y bebe. Porque aún largo y ancho es el camino que te espera. Entonces Elías come y bebe y dice: y fortalecido por aquel alimento, caminó por 40 días al monte de Oreb. Pero de ahí se fue a una cueva. Y el Señor le dice: este no ha entendido que... Elías, ¿qué haces ahí? Señor, es que tuve un vivo celo de los profetas, de los tuyos, ya nada más quedo yo y de aquellos hay un montón. Y le vuelve a decir el Señor: ¿qué haces ahí, Elías? Y se vuelve a justificar. Es que tuve un vivo celo del Señor y bla, 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 bla. Dice el Señor: bueno, ¿no quieres salir de ahí? De repente un terremoto, ¿no? Y luego fuego del cielo. Y luego un viento que despeñaba los montes, ¿no? Pero ahí no estaba el Señor. Entonces, ¿sabes cómo sale Elías? Sale de la cueva y se tapa con su manto. Y entonces el Señor le dice: cambios. ¿Tú no quieres salir de ese estado? Ok. Vas y unges a fulano, a sultano y a mengano por reyes, y a Eliseo que va a tomar tu lugar. Amén. No quiso salir de ese estado el profeta de fuego, amor. Diga que está a tu lado: ¿quieres ver gloria? Mientras que no quieras salir de ese estado, no verás nada. No verás nada. Sí, amén. Pobrecito de mí. Mejor me como un gusanito a mí. ¿Cómo estaba Elías en la cueva? No, es que yo nomás quedo yo. Y dijo el Señor: ¿qué haces? ¿Qué? Aquí, Elías. ¿Por qué te mantienes en el mismo qué? Estado.
O sea, se le olvidó con quién estaba hablando Elías, amado. Pero antes hasta decía, no vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos días. No, ya, fíjate qué tanta autoridad tenía de parte de Dios, que él sí quería llovía y si no quería no llovía. Pero un dardo del enemigo, ¿a dónde lo mandó? A un estado de depresión. Y viene el Señor, le manda un ángel para sacarlo de ahí. No lo entendió. En lugar de seguir caminando, ve y se mete a la cueva, ¿no? Pues si la comida no era para que nada más se le quitara por un rato el hambre, era para que se levantara y siguiera el camino, siguiera la instrucción del Señor. No, el güey se mete a una cueva, ¿no? Y otra vez el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Porque nuestro Señor es así. Nosotros queremos mantenernos en el mismo estado y Él te incomoda para que salgas. A veces lo que estamos viviendo solamente es algo que provoca el Señor para que salgas de ese estado, amado. Pero no lo entendemos. ¿Cuánta gente en lugar de ir a los pies del Señor huye? Cuando Dios lo que quiere es sacarlos de ese estado natural a un estado ¿qué? Espiritual. Otro ejemplo. ¿Cómo estaba el pueblo de Nínive? En un estado totalmente carnal. Y Dios le manda a Jonás. Y el Jonás no quería ir. No, es que tú siempre los crees. Los perdonas. El Señor, tú ve y proclama a las puertas de la ciudad y diles que si de aquí a 40 días, fíjate, Nínive no hace cambios, o sea, no transiciona, entonces Nínive va a ser destruido. ¿Qué era lo que quería el Señor que hicieran qué? Y el rey entendido de la palabra que el Señor había mandado a través de Jonás, manda ayunar hasta los niños de pecho, hermano. Y todavía dice, y si quizá Jehová se arrepienta del mal que ha dicho que hará con nosotros. Pero el rey fue ¿qué? Entendido. Que lo que Dios quería era que hicieran ¿qué? Cambios. A veces, dile a que a veces tu necesidad. A veces tu necesidad. No es tu necesidad. No es tu necesidad. Porque a veces la única necesidad que tenemos es la de hacer cambios. Porque si tú haces cambios, esos mismos cambios van a provocar que todo cambie. Entonces la necesidad no es nuestra ¿qué? Nuestra necesidad. ¿Quién de aquí que ha hecho cambios ha visto la diferencia y la mano de Dios sobre su vida? Mira que si Dios nos da un consejo, solo haz el cambio que Dios te esté pidiendo. Porque eso es lo que Dios nos manda. Dice su palabra en Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío venga al ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Dar un cambio. ¿Cambio de qué? De mente, de dirección. ¿Qué quiere Dios de los que hacen lo malo? Que vengan a un cambio. Que transicionen de muerte a qué? A vida. De pecado a bendición. De maldición también a bendición. De enfermedad a salud. De esclavitud a libertad. De tristeza a qué? A gozo. Su palabra está llena de transición, hermano. Hagamos cambios, diga que está a tu lado, hagamos cambios. Hagamos cambios. Esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para nosotros. Mira, primera de Pedro, capítulo 1:18. ¿Qué sucedió con Israel? Heredó, amado. La vana manera de vivir la heredaron. Discernir. No es que las de hoy son súper efectivos, deben tener una cita que le diga. Eso es hermoso.
Dice, y sabiendo que ¿qué? ¿Qué entendemos por eso fuiste rescatados? Cambios de esclavitud a qué? A libertad. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. Pasado, di conmigo pasado. La cual, ¿qué pasó? Recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro y la ¿qué? Y la plata. Está hablando de las maldiciones ahí. De lo espiritual. ¿Bendiciones o qué? ¿O maldiciones? Pero le está diciendo el apóstol Pedro, hey, recuerden que ya fuimos transicionados, sacados de un lugar a qué? A otro. Ya nos rescató el Señor de esa vana manera de qué? De vivir. La cual ya habíamos heredado de nuestros pasados, no con oro ni con qué. No solo son las cosas malas, también las buenas hemos heredado. Hay cosas que, principios, fíjate, hay principios los cuales nos enseñaron nuestros padres, que eso sí no tienen que transicionar, tienen que continuar. Mira que está a tu lado, la transición. La transición Es hacer cambios. Es hacer cambios En lo malo. en lo malo. En lo malo, amado. Por eso dice que nos rescató de las tinieblas. ¿A dónde? Es una transición, ¿no? De un lugar, de un estado de muerte a vida. Dale palmas a tu Señor. Mira, todos tenemos un tormentoso pasado, mano. Otros quizás no. Pero si de algo estoy seguro es que todos tenemos un pasado. ¿Sí, amén? Sí, amén. Ojo en esto. El cual debe de ser borrado. ¿Sí? ¿Dije bien? ¿El cual debe de ser qué? Borrado. Si tu pasado no ha sido borrado, no has nacido de nuevo. A Dios ya no le importa tu pasado. A Dios le importa tu presente y tu futuro. Tu pasado le pertenece al diablo. Dice que cuando Él te perdona tus pecados, los arroja a fondo del mar y no se acuerda de ellos nunca más. O sea, tu pasado ya no puede, ¿por qué estarte tocando la qué? A la puerta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está hablando que los que han transicionado de las cosas viejas pasaron. Está hablando de una transición. Hacer las cosas ¿qué? Nuevas. Cambio de mente, cambio de todo, amado. De hábitos, todo tiene que cambiar. Pero te lo vuelvo a decir, a lo que sea malo, amado. Hábitos malos tienen que cambiar. Maneras de pensar malas tienen que cambiar. Tu vocabulario tiene que cambiar. Dios nos llama a una transición. Mira, el efecto de la transición se le conoce a ese proceso. Pasar de un estado a qué. Y esto puede ser un proceso rápido en algunos hombres, pero en otros puede ser lento dependiendo de dónde nos desarrollemos. Pero hay cosas que dependen de nosotros. ¿Por qué muchas cosas en un servidor fueron rápidas? Porque yo me salí de ese ambiente. Me aislé para recibir el cambio. Y me criticaban y me decían de cosas. Yo voy para 11 años de pie y en esos 11 años ya han matado a todos los que andaban conmigo. Apenas el 4 de enero acaban de matar a uno que en el mundo era mi compadre. Lo mataron, le metieron 35 balazos de cuerno de chivo.
¿Le hablé de Cristo? Sí. Pero no quiso qué. Hacer cambios. Y ahí está la diferencia entre unos y otros. Los que hacen cambios verán la mano de Dios, amor. Amén. Los que no cambian, permanecerán en el mismo estado y si no empeorarán. Pero tú no te puedes quedar con los resentimientos en tu corazón, tienes que cambiar. Tienes que soltar y tener una vida diferente. Y las ofensas del pasado ya no tienen que afectar tu presente. Sí, amén. Tus errores, mira, tus errores del pasado, Tus errores. nada Nada. tienen que hacer en tu presente. Tienen que ser en tu presente. Nada. A veces el enemigo viene a tocar con tu pasado, tu presente, amado. Y lo quiere ensuciar. No se lo permitas. Porque Él es un mentiroso. Jesús ya lavó tus pecados en la cruz del Calvario. Con su preciosa sangre, amado. Tú ya no tienes condenación. Así que, amado, dejemos de estarnos recordando las cosas viejas. No, y es que luego las mujeres tienen una memoria como de no sé cuántos terabytes de derrama, amado, porque no, y te acuerdas cuando me tan, dices tú, y él ni me acuerdo yo de no, y a mí no, algunos hombres no. Para que no digan, no, y sí, si no el pasado nomás nos tira a las mujeres, no, también. Mira, eso ya nada tiene que venir a tu presente. Jesús ya te perdonó. Y lo que los demás digan, dile, no me importa, porque Cristo ya me perdonó. Y lo único que vas a traer es pura contienda, amor. Y le vas a traer al diablo al río. Cuando eso el Señor dice que ni se acuerda. Dice Juan, mira, vamos a Juan 1. Nada más para que veas. Dice, en el principio, y grábatelo en tu corazón. En el principio, ¿qué? Era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ojo ahí. Y sin Él no existió. ¿Sí lo entiendes? No existió. Jesús no estaba en el asunto. No existió. Para Dios no qué. No existió. Porque sin Él, ahí lo dice, ¿sin quién? Sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue qué. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué te droga? ¿Qué? ¿Qué toma? ¿Qué? ¿Qué eras un qué? ¿Cómo dicen los alcohólicos? Yo soy fulano alcohólico y soy alcohólico. Sí, me estoy dando a entender. ¿Cómo se paran? Y soy drogadicto. Eso ya pasó. Imagínate aquí, soy José Luis Santoyo y fui esto y lo otro, y aquí soy, mami, ¿no? Soy. No. Mi pasado borró, mis pecados ¿qué? Quitó. Nueva criatura soy en Él. Ya no hay más condenación. Hecho fuera ¿qué? El temor. Cansaré con mi vida. Cambio. ¿Qué eras un qué? Dice el Señor. Yo no estaba. Y si yo no estaba, no existió. ¿Que te equivoqué? ¿Estaba yo ahí? No. Entonces, no pasó. Eso ya está borrado del libro, está borrado de las memorias, está borrado de qué? De todo. Quiero que está a tu lado, así que tú también ya dale formatear tu cabeza, tu corazón. Ya eres una nueva criatura. El Señor quiere hacer cosas nuevas en ti. Quiere mostrarte su amor, su gracia y su misericordia. Déjale que Él entre en una nueva información, amado.
No, y le puedo seguir. Si vamos a la parábola del sembrador, mira, la semilla era la misma, nomás que la tierra era diferente. Y la misma que él quiere hacer con todos, quiere producir igual, pero depende de la tierra cómo esté, si está limpia, dispuesta, preparada. Una tierra preparada es aquella que ya hizo cambios, amado. Amén. Dile al Señor, gracias. Te bendecimos, Padre. Gracias por borrar mi pasado. Sé que tú me llevas de una gloria a otra gloria. Señor, mi pasado, sé que para ti no existe. Mis errores del pasado quedarán atrás, Señor. Y sé que tú no me los reprocharás. Porque tú me amas. Y a ti te interesa mi presente y mi futuro, Señor. Y para poder tener un futuro glorioso, tengo que borrar mi pasado y transicionar, Señor. Cambio de mente, cambio de corazón, Señor. Cambio de actitudes. Porque tú así lo deseas, Señor. Que tú eres un Dios de cambios, Padre. Te bendigo y te doy gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso a Él.